NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, presenta La voz del pastor. Queridos amigos y amigas, nuevamente juntos en La Voz del Pastor con nuestro Catecismo de la Iglesia Católica. Vamos a tomarlo, por favor, todos en el número 1285. Repito, número 1285. Como recordarán, hemos comenzado el sacramento de la confirmación. Hemos comenzado a estudiarlo, a introducirnos en este sacramento de la confirmación, que como decíamos, y nos lo recuerda este número 1285, junto con el sacramento del bautismo y de la Eucaristía, el sacramento de la confirmación conforman los tres sacramentos de la iniciación cristiana, es decir, los tres sacramentos a través de los cuales somos introducidos ya con la confirmación plenamente como miembros de la Iglesia y en consecuencia miembros del cuerpo visible de Jesucristo resucitado. Y decíamos que este sacramento de la confirmación tiene unos efectos propios de este sacramento que lo diferencia de los demás sacramentos. El número 1285, en la parte final, nos dice así: el sacramento de la confirmación, primero, nos une más íntimamente a la Iglesia. Hemos sido ya introducidos a la Iglesia a través del sacramento del bautismo, pero el sacramento de la confirmación tiene una gracia particular y es que nos une más íntimamente a la Iglesia y además, sigue diciendo, nos enriquece con una fortaleza especial del Espíritu Santo. He aquí los efectos del sacramento de la confirmación. El Espíritu Santo, que también ya en cierta medida lo hemos recibido el día de nuestro bautismo, a través del sacramento de la confirmación nos es dado con una mayor intensidad, con una mayor plenitud. Y justamente al recibir ese don del Espíritu Santo, entonces nosotros quedamos fortalecidos. ¿Para qué? Para poder vivir como buenos cristianos. Ciertamente el sacramento de la confirmación es un sacramento muy bello y tiene una gran eficacia. Por eso es tan importante, queridos hermanos y hermanas, recibir el sacramento de la confirmación. Por lo general se recibe en la edad de la adolescencia. ¿No es así? Por lo general en el colegio, cuando estamos en cuarto de media, se recibía hasta hace poco, se preparaba uno durante unos meses. Ya desde el año pasado, el 2016, aquí en la Arquidiócesis de Arequipa, hemos prolongado el tiempo de la preparación para que uno lo pueda aprovechar mejor y llegar mejor dispuesto a recibir el don del Espíritu Santo. Entonces se empieza la preparación en promedio en tercer año de media o secundaria para terminarla en cuarto y recibir el don del Espíritu Santo ya en el cuarto de secundaria. Pero algunas veces pasa que sea porque el colegio no se organiza bien o por distintas razones, que uno pasa la adolescencia y tal vez alguno de ustedes que me está en este momento escuchando, pues a lo mejor no está confirmado. Quiero decirles, queridos hermanos y hermanas, que el sacramento de la confirmación es un sacramento importante y que no es igual estar confirmado que no estar confirmado. Por eso, si alguno de ustedes todavía no está confirmado, vaya corriendo a su parroquia y pídale al párroco que lo prepare para recibir este don, que es el don del Espíritu Santo, repito, con una intensidad muy peculiar. Y ustedes, si se preparan bien y reciben el sacramento con el corazón abierto de par en par y dejan que el Espíritu Santo entre hasta lo profundo de su ser, van a ver qué distinto es vivir con el sacramento de la confirmación, cómo realmente la gracia sacramental actúa en nosotros. Vayan pues, si alguno falta, vaya a su parroquia. Y me imagino que en todas las parroquias lo recibirán con los brazos abiertos. Pero si hay alguna dificultad, no duden en decírmelo para ver cómo podemos proveer. Porque también a nivel arquidiocesano, en el Centro Pastoral Juan Pablo II, que queda en Palacio Viejo, también tenemos
para aquellos en cuyas parroquias a lo mejor todavía no hay el programa de preparación de confirmación a los adultos, tenemos un programa especial y uno se puede inscribir ahí y ser debidamente preparado para que no deje pasar más tiempo sin recibir el don del Espíritu Santo. Este sacramento de la confirmación, que como veíamos también en nuestro encuentro anterior, estaba ya anticipado en el Antiguo Testamento. Es decir, ya los profetas habían anunciado que el Mesías, el Hijo de Dios que vendría a redimir, a salvar el mundo, estaría lleno del Espíritu Santo. Nos lo recuerda el número 1286 del Catecismo. En el Antiguo Testamento, los profetas anunciaron que el Espíritu del Señor reposaría sobre el Mesías esperado. Y ciertamente, como todos nosotros sabemos, esta profecía se cumple en Jesús de Nazaret, en nuestro Señor Jesucristo. Él es el Mesías y como nos relatan los Evangelios, Él fue concebido en el seno de la Virgen María por obra del Espíritu Santo. O sea que Jesús está lleno del Espíritu Santo desde el momento mismo de su concepción. Pero aún así, cuando va a empezar su vida pública, que todos nosotros sabemos, la vida pública de Jesús comienza prácticamente con su bautismo en el Jordán, cuando es bautizado por Juan el Bautista, valga la redundancia, en el Jordán. Y cuentan los evangelios que cuando Jesús sale de las aguas del Jordán, porque Juan bautizaba sumergiendo en el agua, cuando sale, el Espíritu Santo descendió sobre Jesús como en forma de paloma, como una paloma desciende del cielo, así descendió el Espíritu Santo sobre Jesús. Y de esa manera Jesús queda, pues, digamos así, nuevamente calificado, nuevamente preparado para esa misión mesiánica, para esa vida pública que estaba ya prácticamente por comenzar. Pero no solamente Jesús, también en el Antiguo Testamento, nos recuerda ahí el número 1287, nos recuerda que no solamente el Mesías iba a recibir el don del Espíritu Santo, sino también todo el pueblo mesiánico, o sea, todo el pueblo fiel. Y ciertamente también esa profecía se cumple porque, como sabemos, el mismo Jesús entrega a sus apóstoles el Espíritu Santo. Él entonces lleva a cumplimiento esa profecía. Y el Espíritu Santo, nos cuentan las Escrituras, descendió sobre los apóstoles el día de Pentecostés y descendió como unas llamas de fuego, porque el Espíritu Santo hace presente el fuego del amor de Dios, ese fuego que está en el corazón de Dios, que nos ama tantísimo, con una intensidad tan grande, tan fuerte, nos ama a cada uno de nosotros. Y entonces es ahí cuando comienza la misión de la Iglesia. Nos recuerda el número 1287 del Catecismo, que justamente después de recibir el Espíritu Santo, los apóstoles salen a anunciar esta buena noticia, a anunciar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, a anunciar el perdón de nuestros pecados y a anunciar, queridos hermanos y hermanas, que el cielo está abierto para nosotros y que la muerte no es la última palabra, sino que es como una puerta que nos introduce ya en la eternidad para la que hemos sido creados. Pues ciertamente los apóstoles reciben el Espíritu Santo y no se lo quedan solo para ellos, sino que también nos cuentan las Sagradas Escrituras que ya desde los primeros tiempos, cuando uno recibía el bautismo, entonces también estos se llamaban los neófitos, los recién bautizados, también a los recién bautizados se les entregaba el don del Espíritu Santo. Dice así el número 1288 del Catecismo: desde aquel tiempo, los apóstoles, en cumplimiento de la voluntad de Cristo, comunicaban a los neófitos, es decir, a los recién bautizados, mediante la imposición de las manos, el don del Espíritu Santo, destinado a completar la gracia del bautismo. Ven, el sacramento de la confirmación completa el sacramento del bautismo. O sea, lo perfecciona, digamos así, lo lleva más a plenitud. Y justamente esta imposición de manos es la que hasta hoy día se mantiene en la Iglesia como el signo visible en el momento de la confirmación. Pero poco a poco se fue introduciendo otro signo muy importante que nos lo recuerda el número 1289. Nos dice que poco a poco en la Iglesia, además del signo de la imposición de las manos, entonces se introdujo otro elemento, que es el santo crisma, es decir, el óleo,
consagrado por el obispo el día de la misa crismal que se celebra en Semana Santa, ese óleo, entonces, el confirmando es ungido con ese óleo. Y el sacerdote, en realidad el obispo, que es el ministro originario del sacramento, pero algunas veces lo delegan un sacerdote, al momento de imponernos las manos, al confirmarnos, nos impone la mano en la cabecita y nos signa con el santo crisma, con el óleo, nos signa y nos dice unas palabras muy bonitas. Es decir, nos dice esto: recibe el don del Espíritu Santo, recibe el don, nos llama por nuestro nombre. ¿Cuál es tu nombre? Juan. Muy bien, Juan recibe por esta señal el don del Espíritu Santo y nos sella, repito, con el santo crisma. ¿Por qué? Porque de esta manera quedamos ungidos, somos ungidos como Jesús, que fue ungido por el Espíritu Santo. También nosotros somos ungidos por el mismo Espíritu, para que así como Jesús pasó por este mundo haciendo el bien, haciendo la voluntad de su Padre, también nosotros podamos pasar por este mundo haciendo el bien y haciendo la voluntad de Dios. El sacramento de la confirmación, entonces les decía, inicialmente en la Iglesia se daba inmediatamente después del bautismo. Y eran los 3 sacramentos de iniciación cristiana, se daban prácticamente en una sola celebración. ¿Por qué? Porque en los orígenes de la Iglesia, los que se bautizaban, la gran mayoría, eran adultos. Y antes de bautizarse seguían todo un proceso de preparación que se llamaba el catecumenado, un proceso prolongado de preparación. Y entonces, en una sola ocasión, que por lo general era la vigilia pascual, o sea, al final de la Semana Santa, entonces primero se les bautizaba, luego se les ungía con el óleo, el santo crisma, con la unción del Espíritu Santo, y de ahí pasaban todos a celebrar la Eucaristía, donde recibían lo que hoy día nosotros llamamos la primera comunión. Esto se hizo así en los primeros siglos. Después, por diversas razones, se fue en la Iglesia Católica de rito latino, a la que pertenecemos nosotros, entonces se fueron distanciando estos 3 sacramentos por distintas razones, de modo tal que hoy día, por ejemplo, en países como nuestro, el Perú, entonces, por lo general, somos bautizados de pequeñitos cuando recién nacemos o los primeros meses de vida. Siempre les he recomendado, no hay que postergar el bautismo, y luego ya, después, cuando somos un poquitín más grandecitos, cuando llegamos al uso de razón, se nos da la primera comunión, y ya después, en la adolescencia, entonces se nos prepara para el sacramento de la confirmación. Esto es así en la Iglesia Católica de rito latino, repito, a la que pertenecemos nosotros. Pero en otras partes de la misma Iglesia Católica, por ejemplo en Oriente, también católicos como nosotros, la misma Iglesia del Papa, por ejemplo, se hace de un modo distinto. Y hay lugares en los que recién naciditos ya se les da los 3 sacramentos. Recién naciditos se les bautiza, se les da un trocito del cuerpo de Cristo, se da la primera comunión, y ya desde pequeñitos se les confirma. Son 2 tradiciones distintas, digamos así, pero al final los efectos son los mismos. Y el efecto es, decíamos, este efecto de la iniciación cristiana que nos introduce en la Iglesia, pero nos introduce también en la vida trinitaria, y de esa manera, repito, quedamos capacitados para hacer el bien y para vivir como Cristo vivió. Estos signos entonces, ya pasamos al número 1293, ¿no es cierto? Estos signos quieren significar que nosotros quedamos ungidos, es decir, recibimos un sello espiritual, un sello espiritual. De esto hablaremos después de una breve pausa. Gracias. Decíamos entonces que cuáles son los signos del sacramento de la confirmación, y para eso vamos a continuar
tomando nuestro catecismo y ahora en el número 1293. Y el primer signo del sacramento es el signo de la unción, como decíamos hace un momento. El signo de la unción, somos ungidos, es decir, marcados con un sello espiritual. Es esto una cosa muy bonita porque es Dios mismo a través del ministro, el obispo o el sacerdote, que nos marca. Así como un pastor marca a las ovejitas de su rebaño, también Dios nos marca a nosotros con un signo, queridos hermanos, que es indeleble. El sacramento de la confirmación nos pone un sello indeleble y por eso solamente se puede recibir una vez en la vida. Esta unción, nos dice la segunda parte de este número 1293, es un simbolismo antiguo, muy antiguo, y que tiene diversos significados. El primero, el aceite es signo de abundancia, y hace referencia a esa abundancia de vida eterna que Dios nos quiere dar a través del sacramento y de la vida cristiana. Pero también es signo de alegría porque uno, cuando está lleno del Espíritu Santo, está alegre, vive con alegría. Aún en medio de las dificultades de este mundo, aún en medio de nuestras vicisitudes, hay una alegría profunda que no nos la quita nadie cuando estamos llenos del Espíritu Santo. También es signo de agilidad, nos dice el catecismo, porque nos pone más ágiles, más dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Y también un signo de curación, porque cura las heridas profundas que dejan en nosotros nuestros pecados. Ahora bien, todos estos signos o todas las significaciones de este signo, que es la unción, entonces reproducen en nosotros una marca, número 1295, una marca, el sello del Espíritu Santo, el sello que simboliza a la persona, que nos simboliza a nosotros. Es un sello, repito, que demuestra, que pone de manifiesto que nosotros le pertenecemos a Dios, que nosotros tenemos un Padre que nos ama, que es bueno con nosotros, que nosotros formamos parte de ese pueblo fiel. Y esta misma unción, nos dice al final el número 1294, retrocedemos un poquitín en las últimas líneas, esta misma unción que nos consagra a Dios y nos capacita para participar más plenamente en la misión de Jesucristo y en la misión del Espíritu Santo. Es decir, nos capacita para poder ser misioneros, como Jesucristo es misionero, y para llevar a todo el mundo, a todas las naciones, a la gente que nos rodea, en el trabajo, en el colegio, en el instituto, en el barrio, en la sociedad, llevar esta buena noticia del amor de Dios y de la alegría del Espíritu Santo a todas las gentes. Jesucristo mismo, en el número 1296, nos recuerda el catecismo, se declara marcado con el sello de su Padre. Y así como Jesucristo está marcado, también nosotros estamos marcados. Y entonces este sello, decíamos, significa que pertenecemos a Cristo. El cristiano ya no se pertenece más a sí mismo. Dice San Pablo, también lo dice San Pedro, cada uno en una carta de las Sagradas Escrituras, que hemos sido comprados a precio de sangre. Ya no nos pertenecemos a nosotros, sino pertenecemos a aquel que por nosotros murió y resucitó. Pertenecemos a Jesucristo y con Jesucristo pertenecemos a Dios. Y por eso nuestra alegría, nuestro júbilo, nuestro consuelo es saber que no somos, digamos así, como perritos sin dueño. No estamos aquí abandonaditos en este mundo, sino que tenemos un Padre que realmente nos ama, un Padre que vela por nosotros, un Padre que está pendiente de nuestras necesidades y un Padre que escucha siempre nuestras oraciones. La celebración del sacramento, me imagino que ustedes ya la conocen, habrán ido muchas veces o algunas veces a la confirmación de un hijo o de dos o más hijos, de un pariente. Algunos de ustedes serán también padrinos de confirmación, etc. Y más o menos recordarán cómo se realiza el sacramento, cómo se celebra. Decíamos antes, y nos lo recuerda el número 1297 del Catecismo, que la unción se hace con el Santo Crisma. Y este Santo Crisma, que es un óleo preparado artesanalmente, con distintas plantas, etc.,
es un óleo que es consagrado por el obispo, el obispo es el que consagra el Santo Crisma. Y lo hace, decíamos, en la llamada justamente misa crismal, que se celebra en Semana Santa, por lo general el Jueves Santo en la mañana. Aunque en algunos lugares se puede celebrar otro día, por ejemplo en Arequipa, para que los sacerdotes puedan estar ya el Jueves Santo en sus parroquias, entonces lo celebramos el día martes, porque mientras vuelven a la parroquia, etcétera, puede tomarles en algunos casos pues muchas horas. Entonces, para que no estén ausentes los días del Tríodo Pascual, que son los más importantes, desde el jueves hasta el domingo, entonces anticipamos un poquitín nuestra celebración. Y les decía, el obispo consagra el Santo Crisma y los sacerdotes lo llevan con ellos. Cada uno se lleva el Santo Crisma a su parroquia, porque con este Santo Crisma, entonces también somos bautizados, somos ungidos en el momento de nuestro bautismo y también lo tiene a la mano, repito, para cuando el obispo vaya a confirmarnos. La unción del Espíritu Santo, propia del sacramento de la confirmación, decíamos hace un momento, se da con la imposición de las manos. El obispo, antes de confirmar al candidato, hace una oración y extiende las dos manos sobre los candidatos a la confirmación, pidiéndole a Dios Padre que envíe desde lo alto del cielo el Espíritu Santo sobre los confirmandos. Y luego de ahí va pasando ya cada uno para recibir propiamente la unción, que se hace también poniendo la manito en la cabeza. El obispo pone la mano en la cabeza, la mano derecha, y lo unge con el dedo pulgar. Pero antes de eso hay algo muy interesante, y lo habrán visto cuando han ido a alguna celebración del sacramento. Antes de eso, como ya los confirmandos son adolescentes o adultos, entonces ya tienen uso de razón y pueden hacer uso de su propia libertad, entonces los candidatos renuevan sus promesas bautismales y renuevan la profesión de fe en la que fueron bautizados. Fueron bautizados de pequeñitos en la fe de la iglesia, papá, mamá, los padrinos y la comunidad cristiana, digamos así como la que les prestamos nuestra fe, pero ya ahora ellos están grandes y ellos mismos tienen que profesarla. Pero para profesar la fe lo primero que hay que hacer es renunciar a Satanás. Y esto yo se los quería recordar. Todos ustedes, queridos hermanos y hermanas, que han sido ya confirmados igual que yo, al momento de recibir la confirmación, antes de recibirlo, en la misma celebración litúrgica, hemos renunciado a Satanás. Y yo normalmente, cuando confirmo a los jóvenes, siempre les digo esto, les hago porque es un diálogo que hace el obispo con el candidato. Y la primera pregunta es, ¿renuncian a Satanás, a todas sus obras y seducciones? Y los candidatos dicen, sí, renuncio. Que es lo mismo que hemos dicho tú y yo. Yo quería preguntarte si estás manteniendo esa renuncia. ¿Te acuerdas que tú renunciaste a Satanás, renunciaste a sus obras, renunciaste a sus seducciones? Pues esa renuncia, querido hermano o hermana, es para siempre. Y que entonces, para que cada vez que el demonio venga a tentarte, tú puedas decirle, sal de aquí, Satanás, vete lejos, porque yo he renunciado a ti. Entre tú y yo no hay nada en común, yo no tengo nada que ver contigo. No me hables mal de la gente a mi oído, creándome juicios contra las personas. No me digas que la felicidad está en acumular riquezas y dinero, darme gusto en todo. No me digas, sal de aquí, Satanás, porque yo ya renuncié a ti. Ese es el primer paso para el sacramento de la confirmación y repito, es una renuncia que hemos de mantener todos los días de nuestra vida para que de esta manera el efecto del sacramento lo podamos también experimentar cada día de nuestra existencia. Y de ahí entonces, después de la renuncia a Satanás, repito, viene la profesión de fe, este credo ternario, ¿no? Es decir, que está distribuido en tres partes. Creo en el Padre como Creador, creo en el Hijo como Redentor y creo en el Espíritu Santo como santificador, y ahí ya se explicita un poco más las obras del Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados y la resurrección de la carne hasta la vida eterna. Amén. Esto es entonces, digamos, lo que es la parte, el rito central del sacramento de la confirmación. Y así, entonces, una vez hemos sido confirmados, el obispo,
después de hacer la imposición de la mano y ungirnos con el crisma, que como decía, te lo unge a ti a nivel personal, llamándote por tu nombre. ¿Cómo te llamas? José. Muy bien, José recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Tú dices amén. Y el obispo, o el sacerdote, si lo está delegado por el obispo, termina con el saludo de la paz. La paz esté contigo. Es el saludo de los cristianos, y el número 1301 del Catecismo nos explica lo que significa este rito. El beso de la paz, con el que concluye el rito del sacramento, significa y manifiesta la comunión eclesial con el obispo y con todos los fieles. La comunión eclesial, es decir, con ese saludo de paz, el obispo te está diciendo: has terminado de ser insertado en la vida de la iglesia, estás en comunión conmigo, en consecuencia en comunión con toda la iglesia, y puedes participar con nosotros de esa paz que solamente Jesucristo nos puede dar por obra del Espíritu Santo. ¿Y tú qué le respondes al obispo? El obispo te dice: la paz sea contigo, con todo este significado, y tú le respondes: y con tu espíritu. Le he respondido a tu obispo: y con tu espíritu. Es decir, también, monseñor, yo también estoy en comunión con usted, me siento en comunión con toda la iglesia, y por eso pido a Dios también que derrame, digamos, sobre usted siempre todas sus bendiciones. El deseo de paz es un deseo muy profundo. Es el shalom hebreo, este deseo de paz y de bendición para aquel a quien se lo damos. Pues bien, queridos hermanos, nos quedamos aquí. Que el Señor nos conceda ir interiorizando la importancia y el valor de este sacramento de la confirmación, y que nos conceda también saber los que ya estamos confirmados, nos conceda esta fuerza para poder renunciar cada día a Satanás, y aquellos que ya pasaron la edad y no se confirmaron a tiempo, que el Señor les conceda correr a la parroquia para recibir el sacramento lo antes posible. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, presentó La voz del pastor.